esta reforma. Ahora, respecto a las sanciones a los funcionarios, insistimos en base al punto antes mencionado, sobre todo al tema de la defraudación fiscal, al de las facturas, porque nos preocupa mucho el criterio que pueda aplicar el funcionario respecto a un ejercicio de facultades de comprobación y definir si efectivamente incurre en el delito tanto de defraudación como el de compraventa de facturas o el de contrabando, porque finalmente ahí tendría que existir una querella por parte de la autoridad. Entonces, insistimos que las sanciones a los funcionarios que participan en los actos relacionados con los factureros y que cometan excesos o abusos de autoridad deben tener una inhabilitación de por vida por su acción y por abonar en la defraudación fiscal que provocan las operaciones simuladas. Y es aquí donde nosotros buscamos un antídoto. Si bien es cierto que existe esto, es evidente, pues la discusión nos lleva a que existen estos esquemas que están generando una situación en México que no queremos todos, ¿no? También es cierto que debemos incorporar dentro de la propia norma el que en caso de que el funcionario se demuestre que de fondo cometió una indebida apreciación de los hechos y eso llevó a que el contribuyente perdiera su vida, su libertad y su patrimonio, ese funcionario también tenga una sanción igual o similar o superior, y por eso estamos pidiendo la inhabilitación de por vida de aquel funcionario que derivado de esa indebida apreciación nos lleve a una situación que afecte al comercio establecido en México. Finalmente, en cuanto al debido control, ya es de explorado derecho que en otras legislaciones se encuentra contemplada este mecanismo, y estimamos necesario implementar la cultura del debido control dentro de la norma fiscal, siguiendo el ejemplo del Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal. Esto ayudará que el cuidado de la salud fiscal de un comercio exista de manera más sólida, para así minimizar riesgos de caer en los delitos que en la presente reforma llevará a nivel de prisión preventiva de oficio a los comerciantes establecidos. Se tiene que establecer un mecanismo de compliance, un mecanismo de debido cumplimiento en el cual puedan existir atenuantes a este tipo de situaciones. Eso lo tenemos que reconocer en la propia norma. Y finalmente, en cuanto a los esquemas reportables, si ustedes recuerdan, las primeras resoluciones misceláneas se dieron en los 90s, en la época de Gil Díaz, y constaban de 30 reglas. El imperio de la ley actualmente ya no existe. La resolución miscelánea es de más de 900 reglas y la de comercio exterior es de 517. Todo se está mandando a lo que se establezca mediante reglas el Servicio de Administración Tributaria. Es una situación que nos preocupa, particularmente en el tema de los esquemas reportables, porque al final la última fracción establece las demás que sean similares a las anteriores, es decir, cualquier actividad puede ser reportable, y eso obviamente estaría vulnerando la seguridad jurídica de todos nosotros. Respecto al tema de razón de negocio, mi compañera lo abordó y estaríamos de acuerdo en que se tiene que revisar la redacción que tiene actualmente para generar las garantías que todos buscamos. Muchas gracias. Gracias, Octavio. Le damos la palabra a Ubaldo Díaz, presidente del Colegio de Contadores Públicos. Bienvenido, Ubaldo. Gracias, buenos días. Tengo el honor de representar al Colegio de Contadores Públicos de México, quienes nos desempeñamos en actividades independientes de empresa, gobierno y docencia, incluyendo otras profesiones, así como estudiantes y vitalicios. Apreciamos esta oportunidad y felicitamos el establecimiento de este extraordinario ejercicio democrático, el Parlamento Abierto. Durante nuestra existencia nos hemos pronunciado en total desacuerdo a las prácticas indebidas. No obstante, estas pueden darse en cualquier entorno por cualquier persona, pues es la ética de estas quienes determinan su forma de actuar. Si bien hay profesionistas que pudieran prestarse a malas prácticas, ese actuar no debe atribuirse y generalizarse al de los profesionales de la contaduría. La Contaduría Pública históricamente ha promovido el ejercicio profesional responsable. Esto es así, ya que nos regimos con un código de ética. Asimismo, desde años atrás contamos con comisiones de trabajo, pronunciándonos públicamente y permanentemente organizamos foros dedicados a promover la ética, el combate de la corrupción y la prevención al lavado de dinero. En congruencia, nuestro colegio está participando activamente en el grupo creado por la Secretaría de Función Pública para promover e incentivar la integridad de las empresas como parte de los esfuerzos para combatir y erradicar el flagelo de la corrupción. Así también formamos parte del grupo de investigación, análisis y opinión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta Cámara en esta legislatura. Es decir, nuestro colegio es activamente colaborativo en materia
del combate a la corrupción. No estamos en ninguna manera, y aquí se ha señalado y se señalará seguramente, en favor de promover de ninguna manera prácticas indebidas, los llamados factureros y otras prácticas que solo dañan al país. En este contexto, hoy presentamos comentarios a las iniciativas de reformas al Código Fiscal. Hay otras que aquí se están señalando, ya se expresaron ampliamente. Nosotros queremos referirnos particularmente a la revelación de esquemas reportables en sus artículos transitorios. Si bien coincidimos totalmente en su objetivo, consideramos que deben ser analizadas íntegramente a la luz de las disposiciones que actualmente ya se encuentran vigentes y otras prácticas internacionales. Si bien la propuesta del Ejecutivo tiene como antecedente una legislación internacional que busca evitar prácticas fiscales abusivas e ir en concordancia con los preceptos de anticorrupción, identificamos temas que pueden ser revisados y que coadyuvarán de mejor manera en el espíritu que busca la iniciativa de reforma, además de que otros exponentes contribuyan. Los puntos en particular que queremos nosotros abordar son: 1. Revisar el establecimiento de la obligación de reportar esquemas anteriores a la entrada en vigor de la disposición. Esto tiene que ver con muchas disposiciones legales, jurídicas, que en un sentido práctico es la retroactividad, el conocimiento de prácticas o la aplicación de asesorías fiscales que nosotros como contadores hoy no podríamos conocer. Establecer un tiempo suficiente para implementar el reporteo. Por ejemplo, en Europa se otorgan 2 años y en ese contexto la retroactividad a la fecha de entrada en vigor de la disposición. Es decir, una vez que se apruebe, dar un tiempo amplio en su caso para que podamos implementar los mecanismos para que se pueda hacer el reporteo, y en su caso, al ejemplo, si fuera 2020 que inicie en vigencia, se den hasta el 2022 y que a partir de 2023 se reporte 2020-2021. Y eso creo que nadie está en desacuerdo en que tenemos que aportar para que este país sea mejor. Obligar a los asesores fiscales residentes en México, partes relacionadas o terceros a revelar esquemas diseñados, implementados, organizados, administrados, etcétera, por residentes en el extranjero, generaría una pena trascendental contraria al artículo 122 de la Constitución, por lo que debe analizarse si esta obligación debe continuar. En general, asimismo, la iniciativa, por su ilimitado alcance que ya se ha señalado, afectará a toda persona independientemente del tamaño de su actividad como prestador de servicio o como contribuyente, porque no hay límite para el reporteo y la amplitud con la que se solicita, pues efectivamente cualquier contador, y yo ponía algún ejemplo, incluso aquellos chicos que están iniciando y por los cuales queremos trabajar también, que están iniciando su labor como profesionistas, pues van a tardar más tiempo estar reporteando lo que hacen que lo que van a cobrar. O sea, aquí el efecto no solamente es para los mayores, para los grandotes, como los queremos llamar, sino le va a afectar a la clase mayor, al pueblo en general. Bueno, de tal forma que implicará reportar un amplio número de actos y de no hacerlo, sanciones incluso desproporcionadas, con cargas administrativas y altos costos, así como la generación de enorme cantidad de información que complicará incluso el proceso de análisis por las propias autoridades fiscales. Dado el tiempo designado para la participación, estaremos entregando los detalles de nuestros comentarios, agradeciendo la disposición para conocer nuestros puntos de vista. De igual manera, estamos en condición de reunirnos para platicar cada uno de ellos. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Perdón, Ubaldo. Le damos la palabra a Rodolfo Servín, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Bienvenido, Rodolfo. Gracias. Primero agradecer este ejercicio, por supuesto que debe de llegar o llevarnos a una definición de conceptos importantes para que avancemos, como decía ahorita Ubaldo, en este México, que hoy más que nunca requiere de reformas, pero que estén
en una cancha pareja, que de alguna u otra forma se consiga conciliar los dos actores que son el sujeto pasivo y el sujeto activo, en este caso autoridades y contribuyentes. En el caso particular, con la representación que tengo en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, hay varios temas que creo que valen la pena se analicen en la reforma al Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, y por cuestiones de tiempo y para no ser repetitivos, me voy a enfocar al esquema de esquemas reportables, y quiero irme un poco al antecedente, porque es importante tener este contexto. En lo que es la iniciativa de la reforma, donde vienen los argumentos, el por qué se pretende establecer un título completo de obligar a que se reporten estos esquemas al asesor fiscal y al contribuyente, se establece la necesidad de que los fiscos en el mundo tengan información oportuna, real, de las planeaciones fiscales agresivas, y recalco el concepto agresivo. Y esto derivó en un estudio que hizo la OCDE, que es la acción 12 de BEPS, que es precisamente para tratar de eliminar todas esas prácticas que erosionan a la base y trasladan las utilidades a otros países con regímenes fiscales preferentes. Pero sin embargo, al traerlo a México, como coloquialmente se diría, al tropicalizarlo, que es esta propuesta que hoy estamos analizando, nos parece que se cometen excesos, porque si bien es cierto, es loable esta acción 12, la intención que se dice en el reporte final de BEPS, lo cierto es que hay una gran diferencia entre los países que ahí incluso en la iniciativa se establece que ya han implementado, como es la Unión Europea, Irlanda, Canadá, entre otros, que tenemos en México, y que de hecho hemos sido señalados a nivel mundial por el avance tecnológico que tenemos. ¿Esto en qué se traduce? Que México hoy, en su sistema tributario, tiene una serie de obligaciones fiscales ya establecidas y de cumplimiento. Contamos con contabilidad electrónica, con comprobantes fiscales digitales por Internet, que hacen que se tenga información que otros fiscos no tienen. Entonces, eso hace una diferencia en el contexto internacional importante. Por otro lado, en la reforma de 2014 ya se estableció también como argumento de esta acción 12, que implica que se reporten o que se obligue a divulgar las planeaciones fiscales agresivas, no perder de vista el concepto de agresivo, y se creó el artículo 31A en 2014 del Código Fiscal de la Federación, que hoy vigente nos exige el reportar también ya información que se considera operaciones relevantes, que son operaciones que la autoridad fiscal ya tiene identificadas que pueden emanar en un abuso a las normas fiscales. En ese sentido, este concepto nuevo que se establece con un capítulo completo en el título sexto del Código Fiscal de la Federación, que abarca el artículo 195 al 202, trae una serie de obligaciones de reportar esquemas que se repiten en lo que hoy ya tenemos. Y esto, en lugar de traer una simplificación administrativa en nuestro sistema tributario, hace complejo para cumplir, no solo por el asesor fiscal, sino por el contribuyente, porque la obligación es para ambos. Esto implica entonces que, distinto a lo que se persigue, el objeto principal de esta reforma, lo entendemos, es obtener mayores ingresos públicos sin incrementar o establecer impuestos nuevos. Pero esta medida creemos que no cumple ese objetivo principal. Otro de los antecedentes que creo que vale la pena comentar es que esas planeaciones fiscales agresivas a las que se refiere este reporte de BEPS son básicamente todas aquellas que se hacían con intangibles, dado que tenían una característica que eran de fácil movilidad y difícil de evaluación. Eso no existe en México, eso existe en países como Holanda o Irlanda, por eso en aquellos países se hacía necesario. Nosotros, al analizar la propuesta como está, hemos identificado 13 conceptos que violan muchos principios. Por razones de tiempo no los voy a poder exponer, me voy a referir a dos concretamente, pero quiero pedirle a la diputada presidenta de la comisión que por favor se adjunte a la minuta, ya lo entregué en digital, este escrito que consta de 16 páginas, donde tenemos perfectamente identificado 13 conceptos que, como está redactada, se están violando. En ese sentido, violando diversos preceptos constitucionales. En ese sentido, creemos importante que en todo caso se analice el artículo 31A
del Código Fiscal de la Federación, y a lo mejor se establezcan algunos otros conceptos adicionales, es decir, se actualice estos supuestos de información, pero no en todo un título que viene a traer, como ya lo había anticipado, todo lo contrario a una simplificación administrativa y que va a poner en jaque a contribuyentes incluso pequeños de la industria micro, pequeña, contadores, como decía Ubaldo hace un momento, que recién inician, porque hay una serie de imprecisiones, y aquí sí me quiero referir a dos puntos concretos. Resulta, en nuestro punto de vista, excesivo e incongruente el establecimiento de que la resolución del comité, bueno, un antecedente, se establece que va a haber un comité que va a evaluar estas esquemas que se reporten para ver si son legales. Y ese comité estará integrado, de acuerdo a esta iniciativa, por funcionarios del mismo nivel jerárquico del SAT y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay una ausencia, por ejemplo, de la PRODECON en este comité, hay una ausencia de organismos empresariales o de colegios de profesionistas. Y además, las facultades que tendrá ese comité es evaluar en un periodo de 8 meses si es legal ese esquema que se reportó o no. Nos resulta a nosotros que es excesivo e incongruente el establecer que la resolución del comité tenga efectos ejecutorios inmediatos, porque desde el momento en que lo califiquen ya va a tener consecuencias jurídicas y fiscales, cuando aún existe el derecho de audiencia para irse al Tribunal Federal de Justicia Administrativa en tratar de impugnar esa resolución de este comité. Sin embargo, ya se le están dando efectos inmediatos ejecutorios, sin esperar a que este procedimiento, esta resolución quede en firme en un tribunal. Esto lo podemos ver en el artículo 201 propuesto, donde el comité, si considera que ese esquema es contrario a derecho, pues se establece que el asesor o el contribuyente deben de detener cualquier actividad relacionada con dicho esquema. Resulta excesivo porque la opinión del comité, al ser ejecutorio, sin esperar a que dicha resolución quede en firme, y esto busca, en todo caso, es diferente el efecto que se está buscando en la iniciativa, que la iniciativa era que se informara. Ya está informado, ya conoce del esquema, ya tiene el nombre del contribuyente, ya tiene en todo caso el beneficio alcanzado y no ha tenido todavía una sentencia en firme. Otro concepto que vemos, una violación del derecho fundamental de seguridad jurídica al existir una imprecisión respecto a la obligación de reportar cualquier mecanismo que evite la aplicación de lo expuesto en los párrafos 4 del artículo 199, y hace un momento lo comentaban acá, hay una imprecisión donde prácticamente se establece que también deberá reportarse cualquier mecanismo que evite la aplicación de los párrafos anteriores de este artículo en los mismos términos señalados en este capítulo, sin precisar en este caso particular quién será el sujeto obligado a reportar el mecanismo, es decir, si va a ser el asesor o el contribuyente. Esto que implica entonces una incertidumbre jurídica tanto para el asesor fiscal como para el contribuyente, contrario, insisto, a lo que se propone en la misma iniciativa. Estaremos dejando el escrito para efectos que se adjunte a la minuta. Gracias. Gracias, Rodolfo. Y lo adjuntamos a la minuta. Gracias. Miguel Ángel Suárez, de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias de antemano por la invitación para poder aportar ideas y sobre todo manifestar en muchos de los casos problemáticas que como gremio nos toca vivir con los contribuyentes. Voy a hablar de ustedes, si me pueden ayudar con la presentación, del tema de la cláusula antiilusión que se pretende incorporar dentro del Código Fiscal de la Federación en su artículo 5A. Consideramos que como gremio es importante y estamos de acuerdo con el Estado en establecer medidas que pretendan y que eliminen las prácticas abusivas de todos los contribuyentes. Creo que es una premisa que todos como ciudadanos debemos de considerar. Sin embargo, creo que el cómo y la forma en la que se lleva a cabo es importante y es trascendental en la vida de todos los gobernados. Nosotros consideramos que es importante que en este sentido se respete el derecho de audiencia y el acceso a la justicia que pueda llegar a tener el contribuyente en caso de controversia en este punto en particular.
2, regular mediante la propia ley, regular mediante la ley estas situaciones a través del proceso legislativo. Actualmente tenemos circunstancias que, por ejemplo, se resuelven a través del Poder Judicial. Hablamos, por ejemplo, del tema de la materialidad, un concepto que no está establecido en ley y que termina regulando el Poder Judicial sin tener facultades de hacerlo. Creo que eso es muy importante y es ahorita un momento importante para, si se quiere incorporar este concepto, se lleve a cabo a través de una definición que nazca del organismo que está facultado para regular las conductas de los ciudadanos. Entonces, por esa razón, consideramos que es importante que si se va a regular, si se pretende regular este concepto, se haga a través del proceso que por la Constitución está permitido. 2, que haya transparencia y claridad en lo que se pretende regular. Creo que conceptos generales, conceptos o ideas que pretende el legislador incorporar en este sentido, al final del día lo que va a originar es un conflicto entre los gobernados y el Estado, que va a recaer en costos judiciales y en controversias que al final del día va a terminar resolviendo nuevamente la Corte por esa ineficiencia que se pueda dar en la regulación en este sentido. Siguiente lámina, por favor. Creo que las situaciones, los actos que llevan a cabo los contribuyentes, no todos en su esencia llevan una finalidad o una intención de perjudicar al fisco. El artículo 5A va a regular una recaracterización de las operaciones que llevan a cabo los contribuyentes cuando les generan beneficios fiscales. Creo que hay varios puntos que en nuestra opinión debemos de considerar para el caso de incorporar este artículo. Quisiera poner un ejemplo en donde aterricemos el artículo 5A para dimensionar la magnitud y el problema en el que podríamos incorporar a los contribuyentes. Siguiente lámina, por favor. Todas las opciones legales invariablemente deben de traer consigo consecuencias legales. Siguiente lámina. Todas las simulaciones legales deben traer consigo consecuencias de tipo ilegal. Creo que es una premisa y una razón de justicia para todos. Siguiente. Vamos a pensar, y quisiera hacer una aplicación práctica de esta cláusula antiilusión en una operación tan común, tan ordinaria, tan natural, en una operación de una compañía. Una empresa le vende a un distribuidor producto que al final del día le termina devolviendo. Para efectos fiscales, obviamente va a pagar un impuesto sobre el $1,000,000 que está vendiendo. Muchas de las ocasiones los contribuyentes diseñan y establecen estrategias de economía, o la famosa economía de opción, en donde pueden evitar ese retorno de mercancía. Siguiente lámina. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en vez de entregar el producto a mi distribuidor, se lo entrego como una consigna, le entrego el producto en consignación? La gran pregunta es, ¿está cometiendo un delito el contribuyente? ¿Está haciendo algo indebido ante la ley? La respuesta es no, es una opción que la ley, que la economía, que las estrategias comerciales se las dan al contribuyente. Sin embargo, esta situación evidentemente le va a provocar al contribuyente una reducción en el pago del impuesto, porque no es lo mismo enajenar $1,000,000 a enajenar únicamente lo que estoy entregando al distribuidor o el distribuidor está enajenando. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esa cláusula de elusión de aplicarla en este ejemplo sencillo de una operación comercial? Pues bueno, ocurre que la disposición señala que aquel contribuyente que genera un beneficio fiscal, pues va a tener que ser recaracterizado, es decir, va la autoridad a tener facultad de no considerar esta opción económica, esta opción de mercado que puede llevar a cabo por ese beneficio fiscal que le está provocando, cuando la esencia no fue generar ese beneficio económico. Hay muchos ejemplos que podemos dar en este sentido y que van a quedar en la subjetividad de la autoridad en la aplicación de esta norma o esta cláusula antielusión. Siguiente lámina, si me pueden ayudar. Consideramos que la experiencia internacional es importante, pero creo que el llevarla a cabo a nuestra legislación doméstica es importante tropicalizarla con una adecuada intención y con reglas perfectamente claras. Siguiente lámina, por favor.
La cláusula queda como una presunción. Creo que la autoridad no debe de presumir, o determina o no determina. No es lo mismo establecer esta regla como una presunción a determinar a través de un procedimiento perfectamente claro y establecido en ley si hay o no razón de negocios. Creo que no estamos para presumir, sino para determinar. Creo que el ser concretos en la norma nos va a crear a todos mucho mayor seguridad jurídica en lo que hacemos y en lo que vamos a tener como consecuencia legal. Siguiente lámina, por favor. La exposición de motivos reconoce la economía de opción, sin embargo, en la disposición, en el artículo 5, no se reconoce. No hay una disposición, un párrafo, un lugar en donde la ley prevea que si le genera al contribuyente un beneficio económico, no se va a recaracterizar. Creo que es importante clarificar esta situación dentro de la norma. Siguiente lámina. Siguiente, porque creo que tenemos el tiempo corto. Siguiente lámina. Bueno. Siguiente. Bueno, anteriormente. Con esto quisiera concluir y dejar una reflexión respecto de la aplicación de esta disposición. El artículo 5A señala que cualquier acto jurídico que genere un beneficio económico cuantificable menor al beneficio fiscal que genera, pues bueno, se va a dar esta situación de no tener razón de negocios. La gran pregunta es, ¿quién y cómo se va a llevar a cabo la cuantificación de este beneficio económico presente o futuro? Creo que es otra situación que queda en la subjetividad y que va a generar grandes problemas para los gobernados y sobre todo también para la autoridad. Creo que el no dejar las reglas claras en este sentido, en esta cláusula, pues van a provocar muchos de los problemas que actualmente tenemos, como por ejemplo comenté el tema de materialidad. Creo que es un buen ejercicio para poder reflexionar, para que nos puedan sobre todo escuchar y pues bueno, incorporar todas estas ideas y problemáticas que nosotros nos toca vivir como gremio y pues bueno, poder hacer una aportación con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Le damos la palabra a Jorge Gaxiola, de ABM. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos. Muy buenos días. Pues han escuchado ustedes las declaraciones del presidente de la asociación sobre sus preocupaciones acerca de ley de impuestos sobre la renta, ley al valor agregado, afectación a ahorradores pequeños, medianos, grandes, inhibición de la inversión. Es por eso de festejarse que se hacen estas sesiones de comunicación donde quien toma la decisión de lo que van a decir las leyes, el Poder Legislativo, escucha a los sectores con receptividad. Confiamos que nuestras propuestas van a ser compartidas con los restos de los diputados de la comisión y constarán en los documentos legislativos, cosa que agradezco mucho. Para centrarme en Código Fiscal de la Federación, las notas que traigo para compartir con ustedes son esencialmente similares a lo que acabamos de escuchar. Los temas que han preocupado mucho a la asociación son exactamente los que acabamos de escuchar. Responsabilidad solidaria de accionistas, liquidadores, síndicos, administradores. Es un tema injusto, incierto, inhibidor, puede ser una pena trascendental. Imagínense ustedes que el director general de una empresa que ya dejó de serlo, lo van a estar buscando 2 años después por un problema fiscal que la autoridad fiscal consideró que era incorrecto, ni siquiera se ha determinado que lo es, y si no encuentran suficientes bienes para embargar a la empresa, le van a ir a embargar a su casa. Este director general tiene una empresa más o menos grande, entonces la casa no le va a alcanzar para nada, entonces van a llevar el coche y la bicicleta y todo lo que pueda. Y luego con los accionistas, y luego con el síndico, y luego con el fideicomiso de acciones. Yo les recomendaría a las personas que se dedican a las empresas que nunca sean directores generales de una empresa, porque tampoco, esto es un poco duro de decir, pero es tan compleja la regulación fiscal, es tan grande, es tan compleja y francamente es tan incierta que uno no puede estar absolutamente seguro de que las cosas van a ser validadas por la autoridad cuando sean revisadas y si van a ser clasificadas como un crédito fiscal, para lo cual tiene una facultad de cobro muy fuerte, la facultad económica coactiva, o si va a ejercer una acción penal, o si va a ejercer, ya se dijo anteriormente, una acción penal de derecho penal del enemigo. O sea, no como se trata a un ciudadano, ni siquiera como se trata a un contribuyente, que es el 43% de la actividad económicamente activa, el 57% restante no paga impuestos.
no son contribuyentes, sino que se le trata como un enemigo. Y esto no es una guerra, esto es un país. Responsabilidad solidaria. El régimen actual, el que está vigente, ya tiene responsabilidad solidaria de administradores, accionistas, liquidadores y síndicos. Y está bien que lo tenga porque se refiere a casos en los cuales hay irregularidades tales en las empresas que no se pueden fiscalizar. Entonces, en esos casos de excepción se responsabilizan a los funcionarios. Pero si la empresa está cumpliendo los requisitos básicos previstos en la ley, en el artículo 26, entonces el que tiene que hacerse responsable de los impuestos es la empresa. Responsabilidad solidaria, desde nuestro punto de vista, enfáticamente lo decimos, tiene que quedarse como está, o perfeccionarse el modelo de en qué casos de irregularidad puede extenderse la responsabilidad, pero no extenderse en todos los casos sin más y sin tener que acreditar nada. Ya se había mencionado esto por la American Chamber, por Luis, y estoy totalmente de acuerdo en cómo lo dijo. Pasa lo mismo con elusión fiscal, con este tema de recaracterización del que ya se habló. Quiero volver al tema de la complejidad de las leyes fiscales. Hay una cantidad de actos asimilados, actos que los contribuyentes han hecho y que la ley decide reclasificar y decir, este no es un interés, este realmente es un dividendo, por tal razón, o este no es una renta, esto realmente es una prestación de servicios. Y todo está reclasificado en la ley para que no se hagan simulaciones y para que los actos causen impuestos como debe ser y no con esquemas de simplificación o de ahorro indebido. Pero el contribuyente sabe desde antes qué régimen fiscal van a tener. Con este sistema antielusión, que no es antievasión, lo que está sucediendo es que uno va a realizar actos jurídicos y va a vivir con el miedo, yo tomaría lo de American Chambers, con el pavor, de que unos años después la autoridad fiscal considere que lo pudimos haber hecho con menos contratos. ¿Por qué hiciste 3 y pudiste haber hecho 2? ¿O por qué te costó 3 millones de pesos y te pudo haber costado 2.700.000? Y entonces va a decidir, lo explicaba muy bien Miguel Ángel, va a decidir que no era una consignación, una compraventa. Y entonces resulta que incumplimos todas las normas de la compraventa porque lo hicimos como una consignación. Y viene el tema de responsabilidad solidaria, y según la redacción del 5A, tengo la impresión de que no se relaciona esto con temas penales, pero no es contundente el artículo. En resumidas cuentas, el artículo 5A se debe de eliminar del proyecto, y de no eliminarse debe ser contundente que no puede tener ningún impacto de carácter penal. No debería tenerlo fiscal, no tiene por qué tenerlo penal, y esto debería ser totalmente indiscutible. Supuestos reportables, ya se mencionó, no voy a ahondar, solamente 2 comentarios. Se basa el proyecto, en la iniciativa del gobierno federal, en el régimen de BEPS de la OCDE, de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, pero la OCDE lo aplica exclusivamente para tributación internacional con transacciones estructuras agresivas o abusivas y operaciones fiscales transfronterizas. Y este régimen para esas operaciones agresivas transfronterizas lo quieren bajar a los contribuyentes de a pie con el régimen de operaciones reportables. Hay criterios del Poder Judicial que debe mantener su autonomía, debe mantener su independencia, debe mantener su función de contrapeso. Hay criterios del Poder Judicial relacionados con la Ley Federal de Competencia Económica que dicen, el secreto profesional no es un derecho de los profesionistas, es un derecho del cliente que protege su privacidad y su capacidad de defensa. Es verdad, no puede el cura decirle el pecado a la sociedad, no puede el contador debilitar la confianza que le tiene su cliente cuando habla con él, cuando diseñan cómo van a operar las cosas o cuando lo defiende. Esto viola el derecho de privacidad y viola el derecho de defensa. En una sociedad democrática, un ciudadano no es delator de otro ciudadano. En una sociedad democrática hay instituciones que hacen investigación y que implican responsabilidades. Las historias de principios del siglo XX, donde la manera de salvarse del terror era delatar a otro, no van a volver en el mundo. Lo mencionó Luis hace un momento. Rapidísimamente, cancelación de sello digital es criminal para las empresas, no pueden operar. Y si pues se puede cancelar el sello digital solamente porque la autoridad decidió hacer una primera gestión de notificación de documento que ordene una práctica de comprobación, quiere decir que te pueden parar la empresa más o menos cuando quieran. Hay un cierto régimen de defensa aquí muy limitado, esto afecta a la continuidad y no es necesario decir que afecta indirectamente o directamente al empleo.
Finalmente, no es parte del paquete económico, el paquete fiscal, pero no es imposible dejar de mencionar el reto que se impone a la Cámara de Diputados con la llamada ley de factureras. La ley de factureras no es una ley de factureras. La ley de factureras, como fue propuesta, era una conversión de la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada en derecho penal del enemigo, en delincuencia organizada y delitos contra la seguridad nacional. En algún momento se vio durante el proceso legislativo en senadores, ustedes se darán cuenta, que no estaban metiendo las factureras, nada más estaban metiendo la defraudación fiscal, y entonces ya metieron a las factureras, dejando la defraudación fiscal. Esa reforma que viola los derechos fundamentales, que pone en el régimen de excepción de un enemigo, de un delincuente organizado, de un criminal, a las empresas que no se dedican al crimen organizado, sino que se dedican a producir corcholatas o sistemas o lo que ustedes quieran, es uno de los aspectos más delicados y tienen que ver con la estructura y la calidad y la justicia del Estado. La justicia del Estado tiene que ver con la certidumbre y la certidumbre tiene que ver con el Estado de Derecho, pero también con la inversión, también con el crecimiento de la economía, también con el ahorro. Si no hay certidumbre, no va a haber inversión. Si no hay certidumbre en el sistema fiscal que le están aplicando al 43% de la población económicamente activa, el 57% restante no va a tener incentivos para entrar a la formalidad y las nuevas inversiones no van a tener incentivos para venir, y si vienen, este va a ser un costo adicional que tienen que sumar. Más no van a mandar, un inversionista extranjero no va a mandar un director general suizo porque puede irse con un crédito fiscal millonario, va a buscar uno de nosotros. El costo que le van a imponer va a ser muy grande. Yo festejo que el paquete fiscal tiene disciplina, festejo que quiere recaudar más, festejo que quiere perseguir con mejores herramientas el delito, y eso me parece totalmente de apoyarse. Pero el régimen fiscal no debe de partir de una desconfianza de los que sí contribuimos y de un trato con garantías individuales disminuidas. Tiene que sujetarse a la Constitución. Gracias. Gracias, Jorge, muy amable. Gerardo Ancira Martínez, de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Diputada Patricia Terrazas, agradezco la invitación a este Parlamento abierto, así como también mi reconocimiento a los diputados miembros de la Comisión de Hacienda que nos abren este espacio a los grupos de interés, que tenemos efectivamente una particular, digamos, visión de lo que es el paquete económico y queremos contribuir para que este sea aprobado en los términos que mejor convengan al país. He traído una presentación donde explicamos quiénes somos y sobre todo la problemática que quiero exponer, pero en aras de mantener el tiempo que nos han dado, reducido, pero que quisiera aprovechar y focalizarme sobre los puntos críticos, voy a dar lectura a lo que ya en este documento les compartimos y les entregamos. Traigo conmigo también algunos ejemplares, si así desearan también que los distribuyéramos. Así que para enfocarme y aprovechar este tiempo quisiera dar lectura a lo que este documento a grandes rasgos quiere denotar. La Comisión para la Industria de Vinos y Licores Civil, que represento, es una de las asociaciones que representa a la industria de vinos y licores en México ante instancias de gobierno y de la sociedad. Civil constituye la voz unida de 10 empresas dedicadas a la producción, al envasado e importación de vinos y licores en nuestro país, que representan el 60% del volumen del mercado total de bebidas alcohólicas en nuestro país, así como el 80% del valor económico de este mercado, considerando las ventas e inversiones que realizamos y que nos permiten saber con certeza cómo funciona este mercado y cómo se comporta el consumidor. Es de nuestro mayor interés externar nuestra intención de colaborar activamente en el Congreso Federal mediante la aportación de nuestra experiencia en el mercado con el consumidor de vinos y licores y bebidas alcohólicas de alta graduación, de tal forma que las decisiones que se tomen en este Congreso consignan o consignen los objetivos buscados y eviten consecuencias no deseadas. El tema central de la presentación y de nuestro sector es: queremos aumentar la productividad y el crecimiento logrando certidumbre fiscal. Esto significa no incrementar más la carga fiscal del sector de bebidas alcohólicas, por lo cual se debe hacer un reconocimiento, y lo quiero hacer públicamente al presidente de la República, de que declaró que no habría más impuestos ni incrementos a los existentes.
Actualmente nuestra industria enfrenta una carga fiscal equivalente al 53% de impuesto especial sobre productos y servicios, 53% que es sobre el precio del producto, más 16% del impuesto al valor agregado, el IVA, derivado del mecanismo entre estos dos impuestos, nos genera una carga fiscal total de 77% en el precio del producto. Adicionalmente, en algunos estados existen impuestos estatales a bebidas alcohólicas. La industria de bebidas alcohólicas en el año 2018 contribuyó al fisco con 16,000 millones de pesos, no es una cifra menor, 16,000 millones de pesos, que es una cifra que equivale al 10% de los impuestos especiales, exceptuando los aplicados a los energéticos. Existen recetas internacionales que suelen recomendar en todos los países, pero que en muchos casos estas recomendaciones internacionales pueden generar consecuencias indeseables en nuestro país. Por ejemplo, el incremento en los impuestos a bebidas alcohólicas puede generar un crecimiento del mercado ilegal, y lo subrayo. El aumento en los impuestos genera mercados ilegales, como se puede ver en la gráfica, en la pantalla que está ahora mismo presentándose, donde estamos observando que el mercado ilegal en bebidas alcohólicas en México, en el estudio que se hizo en el año 2018, revela que hay alrededor de unos 17 millones de cajas de 9 litros de bebidas alcohólicas ilegales, que representan 27,000 millones de pesos en valor y una evasión fiscal de 8,542, o sea, 8,500 millones de pesos de evasión fiscal, alrededor de un 36% del total del mercado que no paga impuestos. Es decir, la alta tasa impositiva que tenemos, que ya expliqué, del 53% más el 16% más el impuesto estatal, genera este mercado del 36%, que si yo me comparo a nuestro país con América Latina, esta ilegalidad del 36% es más del doble del promedio de la ilegalidad que hay en América Latina y prácticamente 400% más grande que lo que reportan en ilegalidad los países de la OCDE. Esta estimación de 8,542 millones de pesos en informalidad se ha venido gestando, y nosotros en los últimos años hemos trabajado con el SAT y con la Secretaría de Hacienda en diferentes actividades de control, de operativos, de colaboración, de intercambio de información, que nos ha permitido disminuir una ilegalidad que traíamos en 2013 del 43% al 36%, que, como digo, todavía es un porcentaje alto. Con el SAT hemos encontrado una gran voluntad de trabajar con la industria, y desde el 1 de abril de este año logramos firmar un convenio de colaboración para combatir el mercado informal. Y por ello quiero hacer énfasis en que nuestro interés es construir, en colaboración con las autoridades, políticas públicas que contribuyan al combate contra la informalidad y que al gobierno le permita recaudar esos 8,500 millones de pesos que hoy no está recaudando y que son evadidos por productores y por comercializadores ilegales. Recuperar esos 8,500 millones de pesos representaría un incremento del 50% de lo que actualmente se recauda, que son los 16,000 millones que yo mencionaba al principio. Finalmente, queremos aportar nuestro conocimiento y experiencia para que la Cámara de Diputados tome las mejores decisiones y evite las consecuencias no deseadas del crecimiento de un mercado informal. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo. Le damos la palabra a Ricardo Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Nuevamente agradecer esta oportunidad de participar por parte del Consejo Coordinador Empresarial y un saludo muy afectuoso de nuestro presidente, el licenciado Carlos Salazar. Dentro de los temas del Código Fiscal que hoy hemos escuchado a los que me precedieron en el uso de la voz, pues hay varias disposiciones que tienen por objetivo otorgarle mucho mayor facultad al fisco federal para poder recaudar contribuciones. No hay contribuciones nuevas, como ya se ha dicho ayer y hoy,